Bueno, muchísimas gracias a Editorial Juventud por haberme invitado a participar en esta presentación, en la presentación del cerebro humano explicado por don Santiago Ramón y Cajal, que es obra de Pablo Berracheguren y de Isa Lureiro. Pablo es la persona que ha escrito los textos y Isa la que se encargó de ilustrarlos y dibujarlos de manera maravillosa. Junto a ellos está Elodie Bourgeois, de Editorial Juventud, que mantendrá un diálogo con los dos autores. Imagino que habrá dialogado muchísimas veces, ¿no?, en este tiempo, ¿no?, con ellos, ¿no, Elodie? Sí, sí, Pues, hemos pasado... pues otra luego te más. explico. Otra vez más. Yo os voy a dar unos breves datos biográficos de Pablo y de Isa, para que conozcáis un poco de cuál es su mundo, de dónde vienen, y aunque creo posiblemente que algunos de vosotros ya y de vosotros ya los conozcáis. Bueno, voy a empezar por Pablo, porque es maño, lo tengo aquí cerca de Zaragoza. Como os acabo de decir, Pablo es zaragozano, estudió bioquímica en su ciudad natal y prosiguió sus estudios en Cambridge y Barcelona. Es un apasionado de la ciencia, pero también lo es de la literatura y de la imagen. Es coautor de 5 libros de divulgación científica y este año 2021 ha publicado también en la editorial Paidós Neurogamer, que es un libro sobre la relación entre videojuegos y cerebro. Ya veis que la cosa va de cerebro, ¿no? Para Pablo este año 2021, ¿no? En el Imperial College de Londres hizo estudios también sobre producción audiovisual aplicada a la ciencia. De hecho, ha realizado un par de documentales, un par de proyectos importantes sobre ese tema, sobre esos temas, y es un divulgador y comunicador que mantiene un canal de YouTube en Neurocosas, que os aconsejo que sigáis porque es tremendamente divertido y tremendamente instructivo, ¿no? Un gustazo. Con Pablo me une una incipiente amistad, nos conocemos hace mucho tiempo. Él ha presentado varios libros aquí en Cálamo, en Zaragoza, y la verdad es que siempre hemos pasado estupendamente, porque es un tipo genial. Isa Lureiro, ilustradora, bueno, no puede esconderlo, es portuguesa. Nació en Portugal y estudió en Portugal. Estudió diseño en la Universidad de Aveiro, en el norte de Portugal. Se trasladó a Barcelona a trabajar y durante muchos años desarrolló su labor en estudios de diseño y de arquitectura. Inquieta, porque se le ve la cara que es una persona muy inquieta, prosiguió sus estudios en la Escuela Visión, especializándose en ilustración. Y dentro de esa ilustración ella ha escogido la ilustración científica, es decir, le interesa especialmente la ciencia y le interesa el mundo de la ilustración, así que qué mejor que ilustrar libros como este cerebro humano explicado por Santiago Doctor y Cajal, ¿no? A día de hoy trabaja como infografista y como ilustradora freelance. Y bueno, pues a poco que conozcáis su trabajo, que imagino que vosotros lo conocéis, pues bueno, realmente levanta admiración y es un gustazo. Un placer conocerte, Isa. Muchas gracias, igualmente. Y tenerte aquí. Y bueno, y la que ha juntado todo esto es Elodie Bourgeois, que es la editora de Editorial Juventud, una editorial con muchísimos años de trayectoria en el mundo de la ilustración infantil y juvenil, y que realiza realmente un trabajo excelente. Y nada, pues es un placer, Elodie, que me hayáis invitado a esta presentación. Saludar también a Amanda, que lleva un poco todo el tema de comunicación y redes en Juventud. Y bueno, gracias por tu trabajo. Y bueno, yo voy a desaparecer como por arte de magia para que sigáis hablando los que tenéis que hablar. Venga, muchas gracias por todo. Gracias. Gracias, Paco. Muchas gracias, Paco, y gracias por acogernos virtualmente en tu librería. La verdad es que nos sentimos menos huérfanos por los tiempos que corren. Y bueno, me ha presentado Paco, soy Elodie, la editora de Editorial Juventud. Y bueno, es un placer esta noche compartir un poco el proceso creativo del cerebro humano que tenemos aquí. El libro ya está disponible desde el lunes pasado. Quizás tarde un poquitín en llegar en vuestras librerías, el tiempo que los camiones lleguen a cada librería, pero bueno, el libro ya está disponible. Y bueno, explicaros un poco cómo se inició la idea de este libro. Realmente todo empezó hace 3 años, en junio de 2018. No sé, Pablo, si te has dado cuenta que ha pasado tanto tiempo desde entonces.
Pablo me mandó una propuesta espontánea. Recibí un email un día y bueno, me escribió Pablo diciendo que le había gustado mucho un libro que habíamos publicado, que era mi primer libro de física cuántica, y que, bueno, él tenía varias ideas para hacer una colección parecida, pero más enfocado en biología o ciencia ya. Bueno, la otra colección está más relacionada a las físicas y en este caso sería más biología. Y entonces, bueno, empezó un poco todo el proceso con este email que llegó un día en mi correo electrónico. Tardamos casi un año en ponernos de acuerdo en cómo sería el libro, en buscar el tono, porque creo que Pablo era el primer libro que realmente hacías para niños tan jóvenes, ¿no? Porque estás acostumbrado más a escribir para adultos, ¿puede ser? Sí que yo había escrito, bueno, claro, pero como coautor con otros compañeros, un par de libros con Alfaguara, que son los de cómo explicar física cuántica con un gato zombie, y de hecho, en verdad, y la segunda parte, como era, cómo explicar genética con un dragón mutante. Y a mí me gusta un poco pensar en cómo se van hilando las cosas, porque yo sin esos libros no me habría surgido la idea de porque a mí me surge, como tú bien has dicho, de ver vuestros libros, pero digamos que cuando tú estás pobre y trabajando mucho, uno de los pocos placeres, tampoco te has publicado libros, pero no te vienen millones de dinero, ¿no? Estás ahí trabajando mucho y uno de los pequeños placeres que yo tenía en esa época era a veces pasearme por las librerías y ver tu libro, ¿no? en el stand. Y entonces yo, pues justo fue en Cálamo, en la librería infantil, y claro, es diferente escribir un libro entre varios compañeros, que era con un tono, sobre todo para mí la dificultad mayor es un poco el tono, porque lo tuvimos que ajustar, porque el otro estaba como para más mayores, y también la cantidad de ilustración, porque los otros libros son mucho texto y algo de ilustración, y esto es completamente todo fusionado. Claro, para ti era como un proceso un poco diferente. Ahí, es que realmente este libro fue un reto para nosotros, porque para Pablo era como la primera vez realmente que trabajaba para un libro infantil, juvenil, y para Isa también fue su primer libro en realidad. Sí, entonces, exacto. Claro, al principio estábamos un poco temblando todos. Yo estaba asustadísima. Pero tengo que decir que ha sido realmente una aventura maravillosa, que Pablo y Isa se han volcado completamente en este libro. El resultado yo creo que ha quedado precioso, es realmente muy bonito. Isa, te felicito porque realmente la parte gráfica es espectacular, porque Isa no es ilustradora, pero también es diseñadora del libro, hay que decirlo. Exacto. Ha pasado muchísimas horas. Yo creo que, bueno, lo bonito ha sido que ha fluido realmente muy bien entre los tres. Hemos visto cada uno las limitaciones del otro y nos íbamos apoyando cada uno. Y realmente hemos encontrado un equilibrio muy bonito, porque Pablo nos iba dando lecciones de ciencias magistrales. Y bueno, Isa, la verdad es que ha conseguido reflejar en el libro unas cosas, bueno, que yo jamás hubiese imaginado que se podía dibujar estas cosas. Entonces, no me voy a enrollar más, porque las estrellas esta noche son Pablo y Isa. Y nada, quería agradeceros otra vez este trabajo, realmente ha sido muy bonito. Y Pablo, te dejo un poco explicar de qué va el libro, porque lo harás mejor que yo, seguro. Y ya te lo sabes todo. Again, guilt is not necessarily bad, it's just an emotion that is trying to tell you. Pues el libro, como es muy intuitivo, va sobre el cerebro humano, pero la idea un poco, la dificultad de esto es, porque está obviamente pensado para personas que no tengan ningún tipo de formación científica, y hay a mí una cosa que no me gusta y es el paternalismo que hay en cierto modo con la ciencia acercándolo una primera vez, ¿no? En plan de, pues, le vamos a contar cosas muy sencillas porque la gente, si no sabe, no lo va a poder entender. Y yo eso no estoy de acuerdo.
y de hecho un poquito por la experiencia con los libros anteriores me he dado cuenta que se podía explicar a niños conceptos que se dan en la universidad, y ese fue el desafío. El libro hace un recorrido por todo lo que es esencial para entender cómo funciona el cerebro humano, y empieza de menos a más, por las piezas que componen el cerebro a nivel celular, pues las neuronas y otro tipo de células. Luego veremos ilustraciones maravillosas de Isa, donde se explican las distintas partes de los procesos de cómo funcionan estas células, con algunas también preguntas que hay. Y luego eso, digamos que poco a poco va cogiendo escala para que las personas puedan entender con este libro, tanto jovenzanos como adultos que les mole, un poquito cómo funciona el cerebro y también darles respuesta a... Claro, yo siempre pienso que en cierto modo los humanos somos muy cerebrocéntricos, porque el funcionamiento del cerebro explica muchas cosas de nosotros, ¿no? Entonces, eso también me parecía importante, que la gente se entienda a sí mismo gracias a que entienda pues, que el cerebro funciona de un modo determinado u otro, cómo perciben, por ejemplo, hay un capítulo sobre el movimiento, todo este tipo de cosas. Y eso va, y luego elegí, y la narración, la voz narrativa que guía todo es Cajal, porque aunque podría ser bastante, bueno, en verdad no tan discutido, quizás es el neurocientífico más importante que ha habido en la historia. O sea, estaría, entonces me parece una figura central, una figura además que siendo el libro de origen castellano, es un poco, a los aragoneses, a mí nos frustra mucho Cajal porque nació en Petilla de Aragón, que está en Navarra. Pero luego, entonces, claro, no nos lo podemos, digamos, culturalmente apropiar, porque en verdad de nacimiento es navarro, aunque luego se crió aquí, aunque luego investigó en otros sitios y tal, o sea, pero me parecía importante reivindicar un poquito la figura de Cajal y también la figura de la coprotagonista, también dar un... Y todo además, esto Isa lo ha hecho muy bien, huyendo de reflejar, bueno, Cajal sí que está muy de época y a mí me encanta el dibujo, pero por ejemplo la niña preadolescente esta, pues intentando no hacer las figuras cliché de científico o de friki, pues una persona normal, joven, que le interesa la ciencia. Y no sé qué... Bueno, y Isa, bueno, la elección de la ilustradora en realidad fue un poco por casualidad, porque descubrí a Isa por su página web. Muchas gracias. Me parece que estaba en la asociación APIC, ¿puede ser, de ilustradores? Sí. Me gustó mucho el trabajo que expuso allá. Primero teníamos un poco la idea de hacer infografías y luego cuando vimos que ya Isa se había especializado en ilustración científica, ya dijimos que bueno, que ya era la persona indicada. Y bueno, nos encontramos a principios del 2020 y fue ahí donde empezamos a hacer alguna prueba, etcétera. Y realmente nos gustó enseguida el trabajo que nos entregó Isa. Aparte de ser rapidísima y de ser muy meticulosa, que esto realmente en una ilustradora científica se agradece muchísimo. También yo creo que hubo una buena relación entre Pablo e Isa, trabajaron muchísimas horas juntos. Yo hay momentos en que ni intervine, la verdad. Muchos audios de WhatsApp. Muchos audios. Explicaciones. Más de 30 versiones del libro que nos llegaron, cuando lo normal son 3 o 4 correcciones. Aquí hicimos 30 ya directamente. Te dejo la palabra, Isa, para que nos expliques un poco el proceso de este libro. Muchas gracias, Elodie. Bueno, muchas gracias a ti y a Pablo por confiar en mí y en mi mano para dar color a este libro, ¿no? Por darle la vida que vemos ahora. Sí, realmente fue curioso porque cuando nos conocimos, yo estaba justo a medio de mi formación, de mi especialización como ilustradora científica,
ya sabía que era lo que me gustaba y estaba a tope en ello. Pero claro, todavía no tenía muchos ejemplos y, y al inicio, claro, sentía como, ¿será que puedo hacer esto? ¿Será que puedo con el reto? Porque me parecía enorme, pero me gustó tanto el tema y los textos, los primeros textos que me presentaron eran tan interesantes que pensé, no, yo tengo que ilustrar esto y lo voy a lograr. Y muchas gracias por confiar porque me gustó mucho. Ah, no sé, yo creo que os voy a enseñar un poco lo que es el libro, al mismo tiempo que voy a compartir también pantalla y enseñar un poco las ilustraciones así, sin hacer demasiado spoiler, porque me gustaría que lo compren y que lo vean con vuestros propios ojos. Pero no sé, creo que puede ser interesante enseñaros un poquito del proceso, porque la ilustración científica, una cosa interesante que tiene es que es realmente un trabajo de equipo, de colaboración entre el ilustrador, porque yo de ciencia y del cerebro no sabía nada, o lo básico, vamos. Y claro, fue un trabajo de equipo con Pablo, que tuvo la paciencia de explicarme muchas cosas que yo no conocía o no entendía bien y las tenía que representar de manera que un niño, un adolescente lo pudiera entender. Hasta yo tenía que entender. Así que voy aquí a compartir mi pantalla y enseñaros algunas cosas que puedan ser interesantes. A ver. Y bueno, por ejemplo, es divertido ver un poco de dónde sale el personaje, el acompañante de Ramón y Cajal. Ay. Y claro, es que aparte de ilustración científica, tampoco había hecho un álbum infantil, o sea, es ilustración científica infantil al mismo tiempo. Entonces, intentar encontrar un personaje que fuera agradable, divertido y saber manejarlo bien en todas las veces que aparece en el libro, para mí también es una primera vez. O sea, fue primer libro infantil y primer proyecto grande de ilustración científica, ¿no? Entonces, claro, cuando me propusiste de hacer, aquí ya tenemos así una primera visión de un personajito. Yo me puse como loca dibujando personajes, probando cosas, paletas de color y para intentar imaginar cómo sería el aspecto general del libro. Al final las paletas de color se cambiaron mucho, o sea, lo que empieza acaba muy diferente, ¿no? Este, por ejemplo, fue una de las primeras ilustraciones que hice así de prueba y un poco fue por aquí, aunque le cambiamos algunos detalles, paletas, etc. Aquí, perdona Isa, a mí Sí, me parece muy interesante que para mí, por ejemplo, yo en el momento que vi esta, porque nos enviaste esto, yo dije, esta. esto va a salir cojonudo, va a salir muy, no sé, como que dije, aquí, esta es una, porque claro, Isa, hay que entender que, claro, pues eso es muy interesante, no nos conocemos en verdad al principio, ni Isa, ni con Elodie, que estuvimos, pues eso, mucho tiempo de emails y tal. Sí, está saliendo el olorcito Y ya. entonces todavía no sabes. Pero para mí el momento, Ahí torcido, por el eso lo momento puso este encima. que llegan que ves estos dibujos, para mí fue como, vale, esto va a salir muy bien. Si conseguimos mantener hacia donde vamos, a mí, tú, es que lo digo porque para ti dices, va, un pequeño borrador, pero para mí, por ejemplo, fue como, bien, bien, bien. Me alegro mucho. Sí, al mismo tiempo que había que crear ilustraciones de narrativa, también algo de infografía había, pero todo siempre con el mismo estilo y con el mismo lenguaje. Por ejemplo,
tenemos aquí una de las páginas del libro, a ver si la puedo aumentar. Y, por ejemplo, para hacer esta página, primero tenía que leer el texto de Pablo, después lo que hacía era investigar por mi parte de qué estamos hablando, qué términos son estos, qué información más puedo conseguir y tratar de decir algo más de lo que está en el texto para no ser repetitivo. Al final el texto dice una cosa y la ilustración quiere aportar algo más, además de explicar, pues crear una situación divertida o algún guiño gracioso tanto para adultos como para los más pequeños, al mismo tiempo que está explicando lo que dice Pablo, que es súper interesante y entretenido de leer al mismo tiempo. Entonces, este es como el primer boceto para esta página, que primero son cosas muy generales. Como yo hice la maquetación del libro también y decidía dónde poner los textos, tenía esta libertad de, bueno, no, este lo voy a poner aquí dentro, este texto lo pongo aquí arriba o lo encajo de esto de aquella manera. Y entonces me daba libertad de crear ilustraciones que se metían entre los textos, que se encajaban bastante y daba mucha vida a las páginas. A mí eso, por ejemplo, me gusta mucho y me parece muy importante en el libro, sobre todo porque es un libro, digamos, de biología y es un libro que queda muy orgánico. O sea, hay, por ejemplo, el detalle este tonto de que la portada y la contraportada están bien conectado todo. Con las neuronas. Con las neuronas y todo es un nivel de detalle y es muy orgánico. Yo creo que eso le da mucha vida y que encaja temáticamente con todo. Sí. Las guardas incluso son maravillosas. ¿Puedes enseñar las guardas, Isa? ¿Las tienes por aquí? Las guardas, a ver, voy a abrir aquí el PDF, el PDF del libro y así me podéis echar un ojo. Aquí se ve, ¿no? Sí, la siguiente. Las guardas son las diferentes tipos de neuronas, así muy esquematizadas realmente, pero que dan este juego, además de color, que quedó muy, muy bonita. ¿Y eso lo haces a mano, Isa, o lo haces...? Todo el libro está ilustrado en digital, todo. A veces, en muchas páginas hacía un primer boceto a mano, pero ha sido una cosa muy general para saber dónde iba a colocar las cosas y después está todo hecho en digital, sí. De hecho, gasté una parte de mi tableta gráfica que ya le falta una mancha grande en el sitio donde apoyo la muñeca. Ay. Pero ha valido la pena. Y podéis... Por ejemplo, os quería enseñar en esta página que a Pablo también le gustó mucho que se ven como mezclados los axones con las cuerdas del ring de box aquí en la pelea entre Santiago y el Camilo Golgi, que quedó muy gracioso. Y estas son cosas que me permiten hacer porque yo misma he decidido dónde voy a poner el texto y cómo lo voy a encajar con la ilustración. Ahí hay una cosa, perdón, que me parece muy interesante, que yo creo que es un poco lo bonito del trabajo en equipo. Y es que yo tengo unas ideas y digo, pues por ejemplo es importante esto o tal, pero es que Isa, desde mi punto de vista, no solo hace muchas veces que pues, lo que tiene que representar, pues yo le dije, pues por ejemplo aquí abajo donde pone la atención, pues yo le explico, esto se tiene que ver así, y el nivel de corrección llega a que, por ejemplo, en una de las millones de versiones los colores estaban invertidos. ¿Te acuerdas? Y yo le dije, no, Isa, es que la atención es al revés. Pero a mí me gusta este ejemplo que has puesto de las líneas, de las gomas, que en verdad son axones de neuronas, porque mejora. O sea, yo muchas veces tenía ideas en la cabeza y digo, esto irá por ahí. Y luego me lo encontraba dibujado y digo, es que
y lo ha cogido y lo ha potenciado y a lo mejor lo ha llevado a un sitio que a mí no se me ocurriría, pero funciona mucho mejor que mi idea original. Sí. Sí, eso es lo divertido, ¿no? De que yo leía los textos, intentaba imaginar cómo crear una ilustración que lo explicara y que además aportara momentos graciosos o curiosidades o guiños al texto. Y después de una primera propuesta, pues tenía tus correcciones y hacía cuestión de realmente que la información que transmite estas ilustraciones sea correcta, sea rigurosa a nivel científico. O sea, aquí no hay libertades creativas en el sentido de que estamos diciendo cosas que no son. Es obvio que a lo mejor hay momentos en que son obvias los cambios, estas libertades que he tenido, ¿no? Que el cerebro no es verde. Eso es evidente. Eso sí. Pero aquello que estás explicando en el texto, pues hago cuestión de que sea correcto y si me equivocaba en algún momento, pues me lo recordabas y me lo apuntabas y eso es un proceso muy, muy interesante y he aprendido muchísimo, muchísimo. Hombre, lo que pasa es que a veces yo me sorprendía de que no me tiraras el libro a la cabeza. Por ejemplo, si vas aunque le acabas de pasar la página de la comunicación nerviosa, esta que te corregí, la anterior, Sí. ¿sigue? Esta. No, creo que era más arriba. Esto era un tema complicado. Esto era un jaleo. Este nos dio mucha Sí. guerra, me acuerdo. Porque yo en la parte del potencial de acción, yo le insistía, por ejemplo, en la importancia de que se entienda que se va moviendo, que va saltando, en verdad, y que se va desplazando. Luego hay, por ejemplo, otra en la que creo que es en la de la sinapsis, que la has pasado, esta que es azul. Sí. Que te corregí. Esta. Esto era el detalle que a mí me hace del nivel de locos que nos hemos vuelto en este libro. El dibujo grande va en una dirección, que es zona presináptica y zona posináptica. Y arriba, si veis, hay unas 2 neuronas azules chiquititas, que es como el plano general, ¿no? Y se señala con una flecha y el zoom es el dibujo en verdad grande. Pues estas originalmente estaban al revés. Y yo de corregirle, de decirle, gíralas porque, claro, la dirección del otro dibujo va de izquierda a derecha y estas en verdad están, digamos, haciendo sinapsis de derecha a izquierda y eso es técnicamente correcto. Exactamente. Me parece muy bien, o sea, está corregido a ese detalle. Es que tenía mucha paciencia. ¿Sí? Sí, y es curioso que durante este año en que hemos estado trabajando en las ilustraciones del libro, yo he estado al mismo tiempo haciendo el curso de Giselle Vitali de Ilustraciencia de ilustración médica, en el cual el ejercicio fue realmente dibujar el cerebro. Entonces, entre ese curso y este libro, creo que lo he dibujado más de 30 veces. ¿Cuántas capas tenían algunos de estos? Algunas capas de mis dibujos tendrían 250 capas de Photoshop, sí. Y después de hacer el curso regresé al libro y corregí muchas ilustraciones que vi que tenía cosas tenía circunvoluciones fuera de sitio. Que bueno, que estas son cosas que tú te dabas cuenta, pero nosotros todo muy bonito, ¿no? Es que como son muchas páginas y mucha información, encontrar todos estos detalles en todas era muy complicado. Y entonces entre los tres lo leímos y releímos y siempre encontrábamos cosas que corregir. Otra situación que a mí me pareció muy interesante a nivel de ilustración y de colaboración contigo fue realmente esta página en que yo me estaba volviendo loca porque explicabas el sistema nervioso periférico antes que el sistema nervioso central. Y cuando yo dibujaba la figura normal que vemos en los libros de texto del sistema nervioso, pues primero está el central, porque está el cerebro arriba, y el periférico abajo.
y no me cuadraban las líneas porque tenían que cruzarse todas y no había manera de explicarlo. Y gracias al texto que escribiste, pues yo busqué una forma diferente de representar el sistema nervioso, que fue la niña dando una pirueta. O sea, básicamente dice que como yo escribo raro, tiene que buscar nuevas... Ahí es donde os entendisteis Sí. muy bien, la verdad. Hombre, ella en esta página se fija en eso. Yo me fijo en que le escribí a pie de página del texto, le dije algo así como, oye, estaría bien que hubiera dibujada una neurona sentada en un sillón victoriano tomando el té. Y me dibujó. Y tu deseo se hizo realidad. Sí, sí, sí. Está muy bien. Sí, sí. Y bueno, yo creo que, no sé, me Bueno, sí, gustó sí. mucho la colaboración, me encantó hacer este libro. Fueron muchas horas de trabajo, eso sí, pero uno siente que vale la pena porque quedó precioso, es súper interesante, aprendí un montón. Ahora me pongo a dar charlas sobre el cerebro a personas, mis colegas, porque ahora entiendo sobre el cerebro. Y no sé, espero que de aquí salgan muchos más. A mí me resulta interesante, por ejemplo, una cosa que creo que conectamos, o sea, lo bonito quizás de la relación con Isa y con Elodie, pero claro, con Isa estábamos todo el rato, ¿no? Hablando más, es que también hemos coincidido mucho en la misma fase profesional y yo creo que eso nos ha ayudado a entendernos mucho, porque los dos que estamos, ¿no? También lo ha explicado un poquito Elodie, de que era el primer libro, pero claro, es el primer libro, pero los dos teníamos una cierta experiencia antes, tampoco es que fuéramos novatos en lo que hacíamos, pero más allá de la... Entonces, los dos estábamos un poco nerviosos, pero bien para dar el salto y sobre todo yo creo que también a nivel de entendernos lo que supone escribir este tipo de libros, yo creo que es importante entender que, claro, esto lo tienes que hacer mientras haces otro millón de cosas. Sí. Y tú el libro lo ves, o sea, ahora estamos o sea, yo digo, cuando salga el libro yo creo que voy a llorar también de soltar el peso, de estar mucho tiempo diciendo, hoy son las 10 o las 11 de la noche, he tenido que trabajar en 20 cosas y me voy a poner a esto a trabajar, o los fines de semana. Y nos hemos apoyado esos audios que decían, ¿no? Y yo creo que eso ayuda mucho a entendernos y también pues si uno estaba más o una estaba más estresado o quizás un poco tal, pues no te preocupes, ya voy yo haciendo esto y tú pues eso. Y la verdad es que me hace gracia porque es que la he visto solo una vez físicamente a Isa. Ya, bueno, ya la leí también. Sí. Bueno, muchas gracias Pablo e Isa. La verdad, bueno, espero que os haya gustado el libro. Habéis visto que hay mucha variedad, cada página cambia un poco de estilo también. Realmente es un libro bueno, que realmente es muy agradable de hojear, de leer. Se puede leer seguido, se puede leer cada noche una página junto... Bueno, se puede leer el adulto solo, el adulto con el niño. Realmente yo creo que habéis logrado hacer un libro realmente que es, bueno, un libro que es un regalo para todos, tanto niños como adultos. Bueno, hemos logrado porque tú has Sí, tenido exacto. tu calvario. Bueno, yo solo os he aguantado. Yo era más bien la parte de corrección de texto y de vez en cuando intervenir en algún tema, pero la verdad es que habéis hecho muchísimo vosotros, hay que decirlo. Sí, pero bueno, también yo que he estado con otras editoriales, que no mal, con las otras editoriales, pero sí que se ve un mimo muy fuerte de los proyectos y porque luego, pues, maquetación, o sea, que hay un montón. Yo la gente que dice, autopublicate lo que... No, aquí se nota también la ayuda también muy profesional de la editorial.
Bueno, Estoy y muy hay que contento. decir que bueno, la idea es seguir con esta colección. ¿Verdad, Pablo? Yo tengo ya para 17 libros. El otro día tuve otra idea para otra colección, que también es muy buena. Ya os lo comentaré dentro de unas semanas. Bueno, No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, si hay exacto. preguntas en el chat. En el chat hay alguna, pero ya está contestada. Espera, súper cuidado y profesional, impresionante. ¿Para qué edad está recomendada la lectura? Nosotros habíamos calculado a partir de 12 años aproximadamente. Acompañada puede ser más joven, pero está más o menos basado en el programa del instituto. Habíamos comparado un poco cuál era el programa y más o menos a partir de 12 años ya lo pueden entender solos. Acompañados, desde luego, si un niño está interesado por el tema, puede ser mucho más joven. Sí, a mí eso me parece como el tema más difícil de calibrar, ¿no? De la edad. Por ejemplo, los de cuántica y estos hablaban incluso 10 o por ahí. Si yo digo, pues el chaval está motivado o la chavala. A mí me han dicho que hasta lo leen niños de 7 años. O sea que según el interés de cada niño, la verdad es que acompañado se puede leer a cualquier edad. Nos dicen, buenas tardes, el libro me parece maravilloso. En cuanto al proceso, ¿estaba ya escrito todo el libro previamente y después se ilustraba o se iban haciendo capítulos poco a poco? Pues lo que no estaba escrito, o sea, como ha contado Elodie, yo tuve la idea. Me vino la idea y entonces yo le escribí una propuesta editorial, vamos, una paginita. Una página, no sé siquiera si te llegué a dar alguna propuesta de páginas. Y durante Sí, todo... me mandaste un ¿Sí, primer no? capítulo, que fue el que trabajamos el tono, le buscamos un poco, íbamos buscando, queríamos más divertido, más, bueno, que fuera igual de riguroso, que fuera dirigido a público tanto español como Latinoamérica. Entonces le fuimos dando vueltas y esto fue en base a un primer capítulo. Sí, ¿no? Pero luego lo que sí que, si no lo recuerdo bien porque ya el cerebro, pero luego más o menos sí que hubo una parte como que que yo estuve más produciendo páginas y se le pudo dar algo de material a Isa para que se fuera poniendo a trabajar, pero no fue en plan de Isa, toma todo ahora. Y yo creo que de hecho eso ayudó a ir cogiendo paulatinamente lo que quería. Y además tuvimos que recortar a veces porque, claro, según qué páginas el texto estaba muy largo, entonces, bueno, fuimos adaptando poco a poco sobre la marcha. Pero bueno, básicamente el índice de contenido sí que estaba hecho. Sí, lo que sería la estructura, con algún pequeño cambio que hicimos luego, pero sí. Bueno, Miren dice, vaya lujo de libro por las ilustraciones y el contenido. Felicidades a todos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, si no tenéis nada que añadir, a lo mejor os vamos a dejar porque ya son casi 45 minutos. Sí, Muchas bueno, gracias añadir por que haber... ahí viene San Jordi, ferias del libro, el día del libro. Y yo Ya tengo sabéis, una si se buena vende mucho el libro, habrá tengo una buena continuación. sugerencia. Hay que agotar la edición para hacer el segundo. Exactamente. Bueno, y cualquier cosa que sepáis que tanto en Zaragoza como en Barcelona, donde viven Pablo y Isa, si lo queréis podéis pedir ejemplares firmados a vuestra librería. Exactamente. Solo hay que comentarlo y la librería nos pasa la nota y no hay ningún problema. A ver, yo os aconsejo que os lo firme Isa. Que dibuja bien. Pero yo haré lo que pueda. Bueno, también podemos mandar libros. Si Paco está de acuerdo. Lo que haga falta, todo sea por la cultura. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias por
por venir y ver esta presentación, y espero que os guste el libro y que lo disfruten leyendo. Que tenemos que vender muchos para luego enviarlos a Portugal. Entonces, Sí, sí, hay que enviarlos a Portugal también. nada, oye, que lo disfrutéis y muchas gracias a todo Muy bien. el equipo. Y a Paco Un placer. me pasaré pronto. Siempre es un placer. Ahí nos veremos, Pablo. Bueno, mucha suerte a todas y a todos, ¿vale? Gracias. Gracias. Tenemos todos un buen día de libro. Chao. Nos vemos. Adiós.